Lo siento, tu iPhone 17 está roto, dijo mi hermana justo después de que me negué a prestarle $10K. Mi mamá solo suspiró, fue solo un accidente. No discutí. Esa noche, hice algunos movimientos silenciosos, algunas llamadas, algunos cambios de contraseña. Y esperé el amanecer, el momento en que ella despertara. Hay momentos en que una sola frase impacta tan fuertemente que tu mente necesita un momento para asimilarlo. El mío llegó una cálida tarde en Nashville cuando todo lo que pensé que podía tolerar cambió de repente. Mi nombre es Mayalerie, y hasta ese día, realmente creía que ya conocía los límites de hasta donde podía empujarme mi familia. Lo siento, tu iPhone 17 está roto, dijo mi hermana mayor después de que me negué a prestarle $10.000. Su voz era plana, casi aburrida, y la pantalla destrozada en su mano hacía obvio que no lo había dejado caer por error. Le pregunté por qué había tocado mi teléfono sin preguntar. Se encogió de hombros, como si esto fuera algo que no debería tomarme personalmente, como si el daño que causó fuera un pequeño contratiempo que yo debería resolver en silencio. Antes de que pudiera procesar algo completamente, mamá intervino con esa familiar dulzura que usaba solo en una dirección y me dijo que era solo un accidente. Agregó que no debería hacer un gran problema de ello. No preguntó qué había pasado ni miró lo suficientemente de cerca para ver cómo se tensaba mi mandíbula. Era el mismo guión de siempre. Mi hermana creaba el desorden. Mamá lo barría a un lado, y se esperaba que yo tragara la frustración como una especie de prueba de que me importaba la familia. Permanecí en silencio porque el silencio tiene una manera de revelar lo que la gente espera de ti. Mi hermana me miraba como alguien observa una máquina que cree que funcionará exactamente como siempre lo ha hecho. Ella realmente pensó que yo absorbería el golpe y seguiría adelante. En cambio, sentí algo asentarse dentro de mí con una claridad que no había sentido antes. Sabía que había llegado a un punto sin retorno. Si estuvieras en mi lugar con el teléfono hecho pedazos y las excusas ya esperando ser usadas, ¿qué habrías hecho a continuación? Dime tus pensamientos y cómo manejarías un momento como este. Esa tarde, cuando regresé a mi apartamento en Nashville, el silencio se sentía más pesado de lo habitual, como si las paredes mismas me estuvieran observando ordenar todo lo que había sucedido. Dejé mi bolso y traté de concentrarme en mi respiración. Sin embargo, mi mente seguía dando vueltas a la misma verdad que había evitado nombrar durante años. Mi hermana mayor, Kendra Collins, no se había convertido de repente en alguien capaz de destrozar mi teléfono por $10.000. Ella siempre había caminado por la línea entre el derecho y la conveniencia, y yo había pasado la mayor parte de mi vida haciéndome a un lado para dejar espacio a sus elecciones. Me hundí en mi sofá y reviví momentos que me había obligado a minimizar, los que se acumularon lo suficientemente silenciosamente como para pasar por normales en ese momento. Hubo tardes en que pedía dinero prestado, prometiendo devolverlo antes de que terminara el mes, solo para que yo cubriera sus faltantes cuando olvidaba un pago. Hubo mañanas en que descubrí que había usado mi nombre para solicitar una tarjeta de tienda porque la suya tenía demasiados cargos por mora. Cada incidente parecía pequeño por sí solo. Sin embargo, el costo siempre recaía sobre mis hombros, mientras mamá insistía en que yo debía ser paciente porque las familias se cuidan mutuamente. Bufidos, esa versión de cuidarse siempre se había inclinado hacia Kendra, sin importar cuán inconveniente fuera para mí. Bufidos. A medida que la tensión se profundizaba, mi mejor amigo Jordan Hall llamó después de notar cómo mi voz se quebraba cuando hablamos antes. Jordan me conocía lo suficiente como para detectar el cambio que traté de ocultar. Y cuando le expliqué lo que sucedió, la frustración que tiñó el silencio de Jordan me lo dijo todo. Rara vez me desahogaba. Sin embargo, en el momento en que las palabras salieron de mi boca, sentí que los años de desequilibrio se asentaban en su lugar con una claridad que me sobresaltó. Jordan me recordó que mis reacciones no eran dramáticas, sino tardías. Y escuchar a alguien validar esa verdad me dio la suficiente firmeza para seguir desempacando los recuerdos que había guardado. Era imposible ignorar cuán temprano había comenzado la dinámica. Cuando todavía estaba en la escuela, mamá siempre encontraba una razón para suavizar las consecuencias para Kendra, afirmando que era sensible o estaba abrumada, mientras que se esperaba que yo me adaptara porque supuestamente podía manejar más. El mensaje era sutil pero consistente, y con el tiempo aprendí a absorber la decepción sin dejar que se notara.
Pensé que la contención me convertía en la persona responsable, la hija que mantenía la paz. Sin embargo, todo lo que hizo fue enseñar a todos que me doblegaría hasta que no quedara nada que doblar. Sentada allí, me di cuenta de que había llegado a un punto en el que incluso los pequeños actos de desprecio tenían un peso que ya no podía absorber. El teléfono destrozado era solo la parte más visible de un patrón que se había extendido por toda mi vida. Y una vez que lo nombré, ya no pude pretender que era algo inofensivo. Un cansancio que no me había permitido reconocer se asentó en mí, más pesado de lo que quería admitir, pero inconfundiblemente honesto. Sabía que no podía volver a la versión de mí misma que toleraba todo por deber. Algo había cambiado en mí, constante e irreversible. Y por primera vez en años, entendí que retroceder no era deslealtad, sino supervivencia. Esa noche, cuando revisé mis cuentas de nuevo, una sensación de inquietud se apoderó de mí con una claridad que ya no podía ignorar. Abrí mi computadora portátil con la intención de revisar solo algunas transacciones recientes. Sin embargo, en el momento en que se cargó el panel de control, me di cuenta de que la situación se extendía mucho más allá de un simple teléfono roto. Lo que comenzó como una simple búsqueda de cargos inusuales rápidamente se convirtió en un rastro de actividad que no se parecía en nada a mi propio comportamiento. Y cuanto más me desplazaba, más piezas comenzaban a alinearse de maneras que me oprimían el pecho. La primera señal de alerta apareció en mi página de uso compartido familiar de Apple. Lo había configurado hace años por conveniencia, principalmente para que mis dispositivos permanecieran sincronizados y mi suscripción organizada. Sin embargo, cuando abrí el historial de compras, varias aplicaciones que nunca había descargado aparecieron en la lista, agrupadas en meses de cargos silenciosos que pasaron desapercibidos para mí. Eran suscripciones de estilo de vida, herramientas de edición y actualizaciones premium que coincidían con los hábitos de otra persona en lugar de los míos. El patrón se sentía inconfundible, especialmente cuando reconocí las marcas de tiempo que coincidían con momentos en que Kendra me había pedido prestado mi teléfono con el pretexto de revisar sus mensajes. En ese momento, las solicitudes habían parecido inofensivas. Sin embargo, la evidencia mostraba algo mucho más deliberado. A medida que profundizaba, noté varias microtransacciones enrutadas a través de Apple Pay. Algunas eran pequeños cargos de comestibles, otras eran artículos domésticos diversos de tiendas que mamá frecuentaba. Bufidos, las cantidades eran menores por sí solas, lo suficientemente bajas como para mezclarse en cualquier presupuesto mensual sin levantar alarmas. Sin embargo, la consistencia del patrón hacía que la intención fuera difícil de descartar. Recordé las veces que mamá mencionó olvidar su tarjeta o necesitar pagar rápidamente, momentos que había descartado como favores familiares de rutina. Ver el rastro registrado en mis propios registros eliminó las excusas a las que me había aferrado. Tratando de mantener mi concentración, llamé a Jordan y le pedí ayuda, verificando si ciertos cargos mostraban signos de ser aprobados manualmente o recurrentes automáticamente. Jordan abordó la situación desde un ángulo técnico en lugar de uno emocional, examinando las marcas de tiempo, los identificadores de dispositivos y los registros de autorización. Sin la suavidad de la simpatía, Jordan señaló que varias compras habían sido autorizadas a través de dispositivos que no estaban registrados a mi nombre, lo que significaba que alguien había estado usando mis credenciales sin mi conocimiento. La precisión de esa conclusión empujó todo a una forma más nítida, dejándome con un reconocimiento inquietante de cuánto tiempo se había cruzado este límite. Abrí un documento en blanco y comencé a compilar cada entrada sospechosa, organizándolas por categoría para que mis pensamientos no se dispersaran. La lista creció constantemente, pasando de líneas dispersas a un registro estructurado de cómo mis cuentas habían sido tratadas como propiedad comunal. Resalté las aplicaciones vinculadas a los hábitos de Kendra y marqué las compras que se alineaban con las rutinas de mamá. Luego agrupé las anomalías restantes bajo una columna que etiqueté fuente incierta. A medida que el archivo se expandía, quedó claro que el daño financiero llegaba más allá de los totales visibles. Lo que más me preocupaba era darme cuenta de que este mal uso no era nuevo. Sin embargo, había estado demasiado dispuesta a racionalizar las señales hasta ahora. Una vez que la evidencia estuvo claramente frente a mí, sentí un cambio silencioso dentro, un cambio que hizo imposible la negación. Abrí mi configuración y comencé la primera ronda de lo que llamé silenciosamente mis movimientos tranquilos. Acciones sutiles destinadas a protegerme sin anunciar nada.
Actualicé mis contraseñas con combinaciones que nadie podía adivinar, eliminé todos los dispositivos compartidos y revoqué los permisos vinculados a los inicios de sesión antiguos. Cada paso se sentía como recuperar una parte de mi vida que había entregado con demasiada facilidad. Para cuando terminé, el documento brillaba en mi pantalla, lleno de pruebas de decisiones que había permitido que otros tomaran por mí. El agotamiento que siguió no me abrumó esta vez. Me estudió, recordándome que el reconocimiento era el primer paso para recuperar el control, y el rastro de evidencia que reuní hizo que una cosa fuera cierta: el patrón finalmente había llegado a su fin. Cerca de la medianoche, comencé a moverme con una claridad que me resultaba extraña pero constante, como si cada pensamiento disperso se hubiera alineado finalmente después de los descubrimientos que hice esa noche. El apartamento a mi alrededor permanecía en una calma tenue que me ayudó a concentrarme en lo que había que hacer. Abrí el panel de control del IDE de Apple y respiré lentamente antes de deshacer por completo la red de uso compartido familiar. Cada dispositivo que no era mío apareció como un recordatorio de los límites que había permitido que se estiraran mucho más allá de lo razonable. Mientras eliminaba cada capa de acceso, pude sentir una silenciosa separación tomando forma, no a través de declaraciones dramáticas, sino a través de los pequeños y deliberados clics de alguien que recupera lo que le pertenece. Continué actualizando cada contraseña vinculada a mi vida digital. Cambié primero el IDE de Apple principal, luego pasé por los inicios de sesión de correo electrónico secundarios, los puntos de acceso bancarios, las notas cifradas y el almacenamiento archivado. Creé largas secuencias de caracteres sin significado personal, para que nada pudiera ser adivinado o rastreado. Cada pantalla de confirmación se sentía como una puerta cerrándose detrás de mí, y la sensación de control que regresaba con cada paso se asentó en mi pecho con una calma determinación. Verifiqué si quedaban dispositivos conectados, los revoqué sin dudarlo, y observé cómo la lista se reducía hasta que solo quedaron mis propios dispositivos. En el momento en que la página se actualizó, una nueva clase de quietud se instaló en la habitación. Luego, llamé a la compañía telefónica. Verifiqué mi identidad, confirmé el número de cuenta y solicité la terminación inmediata de la línea secundaria de Kendra. El representante preguntó si entendía que esta acción desconectaría completamente el servicio que ella había estado usando. Mi respuesta fue firme, decidida y final. Cuando el representante confirmó que la línea había sido eliminada de mi cuenta, anoté el ID de la llamada y la hora exacta en mi creciente documento. Tener una prueba clara para cada acción me dio una sensación de arraigo, como si estuviera pisando terreno firme después de estar en algo inestable durante demasiado tiempo. Una vez que llegó la confirmación, redacté una notificación a las cuentas a las que Kendra tenía acceso a través de mi IDE de Apple. No incluí culpa ni explicaciones emocionales. Simplemente declaré que todos los permisos habían sido revocados, que los servicios vinculados ya no funcionarían y que no sería responsable de ningún cargo que apareciera a partir de ese momento. Envié el mensaje sin esperar una respuesta porque entendí que mi objetivo no era entablar otra conversación agotadora, sino cerrar los caminos que nunca deberían haber existido. Después de eso, contacté al propietario de Kendra, la misma persona que una vez me exigió que confirmara su contrato de arrendamiento cuando ella enfrentaba problemas financieros. Me presenté nuevamente y pregunté sobre el estado actual de su contrato. El propietario mencionó algunos cargos pendientes, así que solicité copias de los documentos relevantes. Expliqué que tenía la intención de retirar mi garantía dentro del plazo permitido por el acuerdo y pedí una confirmación por escrito una vez que el proceso estuviera completo. La conversación fue breve porque el propietario reconoció que mi solicitud estaba completamente dentro de mis derechos. Cuando los documentos llegaron a mi bandeja de entrada, guardé cada archivo en una carpeta dedicada y los respaldé nuevamente en mi almacenamiento en la nube privado. Regresé a mi documento maestro y agregué cada paso completado. Con cada nueva línea, la situación que antes se sentía enredada y abrumadora se estructuró lo suficiente como para que pudiera ver exactamente dónde estaba. Cerré mi computadora portátil justo cuando el reloj marcaba el comienzo de un nuevo día, y el silencio que me rodeaba se asentó con un peso diferente al de antes. Mientras miraba el tenue reflejo de mi rostro en la pantalla oscura, entendí que las decisiones silenciosas que tomé esa noche no solo tenían la intención de romper viejos patrones, sino también de asegurar que nunca volvería a una vida donde mis límites pudieran ser tratados como opcionales. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, ya sentía que el día exigiría un nivel de firmeza que solo recientemente había aprendido a confiar en mí misma.
Dejé mi bolso en mi escritorio, revisé mi calendario por un breve momento y luego escuché los pasos apresurados de la asistente de recepción que se dirigía directamente hacia mí. Me informó en voz baja que 2 visitantes esperaban en el vestíbulo exigiendo hablar conmigo. Incluso antes de llegar al pasillo, supe exactamente quiénes eran. Kendra estaba de pie en el centro del área de recepción con una postura destinada a reclamar la atención que creía merecer. Su expresión mostraba una mezcla de furia y derecho que no intentaba ocultar. Mamá estaba ligeramente detrás de ella, intentando disimular su incomodidad con un tono suave que no coincidía con la impaciencia visible en sus ojos. En el momento en que Kendra me vio, se adelantó sin intención de contenerse. «Me bloqueaste de todo. Arréglalo ahora mismo», dijo lo suficientemente fuerte como para que varios empleados giraran la cabeza. Mamá la siguió con una súplica suave. «Mayalerie, por favor, deja de ser irrazonable. Tu hermana está estresada. Restáurale el acceso». Su voz intentó sonar serena, pero aún transmitía la expectativa de que eventualmente cedería de la misma manera que solía hacerlo. Mantuve mi postura firme. Les recordé que cada cuenta en cuestión me pertenecía exclusivamente a mí y que había actuado dentro de mis plenos derechos. Kendra se negó a aceptar lo que llamó una excusa. Se inclinó más cerca con una mirada que revelaba la presión que sentía. «Si te niegas, me aseguraré de que todos aquí sepan exactamente lo egoísta que eres». «¿Crees que te respetarán después de eso?». Jordan entró en el área en ese momento en calidad profesional como parte del equipo de cumplimiento interno de nuestra empresa. Jordan no se acercó a mí para brindarme apoyo emocional. En cambio, se posicionó cerca para asegurarse de que nadie violara las políticas de conducta. No hubo consuelo, ni suavización de la situación, ni participación en la disputa que se desarrollaba entre mi familia y yo. Kendra escaló rápidamente cuando vio que yo permanecía en calma. «Me debes acceso. Construí todo a través de tus cuentas. No puedes excluirme porque estás molesta». Mantuvimos el contacto visual y respondí con deliberada claridad que el uso no autorizado del ID de Apple y los servicios financieros de otra persona era inaceptable. Afirmé que la eliminación de su acceso era una acción correctiva necesaria y no una reacción impulsiva a sentimientos heridos. Mamá intentó una vez más usar el familiar atractivo de la obligación familiar, pero el peso de ese argumento ya no me llegaba. La conmoción atrajo la atención de la gerencia de la oficina, quienes llegaron con una firme solicitud. Informaron a Kendra que estaba interrumpiendo un espacio de trabajo seguro y que tenía que irse inmediatamente. Ella se resistió con un tono de confrontación, insistiendo en que tenía todo el derecho de quedarse. Cuando se acercó la seguridad, finalmente se dirigió a la salida. Antes de cruzar la puerta, se giró bruscamente y lanzó una última amenaza. «Te arrepentirás de esto cuando nos necesites». Respondí con una voz firme que incluso me sorprendió. Le dije que cada decisión que tomé reflejaba lo que ya había sucedido y que estaba preparada para aceptar lo que viniera después. Una vez que se fueron del edificio, hice una breve pausa para recuperar el aliento, plenamente consciente de que esta confrontación marcaba solo el comienzo del cambio que me había comprometido a llevar a cabo. 3 días después, sentí el primer cambio real en la atmósfera a mi alrededor, un cambio que mostraba cuán lejos habían comenzado a llegar los efectos dominó de mis decisiones silenciosas. Me desperté con una extraña firmeza esa mañana, una claridad que se sentía ganada en lugar de prestada, y me preparé para lo que se desarrollaría en las próximas horas. Lo que no esperaba era cuán rápido se cerrarían las paredes alrededor de Kendra una vez que los sistemas que la sostenían finalmente dejaran de soportar su peso. La primera señal llegó a través de un breve mensaje de un colega que se preguntaba si yo había oído hablar del corte de correo electrónico en el departamento de Kendra. Mantuve mi respuesta neutral ya que los problemas internos de su empleador no tenían nada que ver conmigo. Mi atención se mantuvo en mi propio trabajo hasta media mañana, cuando un número desconocido llamó a la línea de mi oficina. La voz al otro lado se presentó como un supervisor del lugar de trabajo de Kendra y preguntó si yo tenía alguna idea de por qué ella no podía acceder a su cuenta corporativa. Su tono sugería que creía que yo podría tener una pieza de información faltante. Aclaré que no tenía ninguna participación en la administración de sus plataformas digitales y que cualquier problema de autenticación debería abordarse directamente con su equipo interno. Me agradeció cortésmente, aunque sentí que se dio cuenta de que estaba sucediendo mucho más de lo que había asumido inicialmente.
Para principios de la tarde, otra consecuencia surgió. Mi casero me envió un aviso del administrador de la propiedad del complejo de apartamentos de Kendra. Solicitaron una confirmación con respecto a la garantía financiera que yo había proporcionado cuando ella se mudó por primera vez. Abrí el documento cuidadosamente y redacté una declaración formal retractando mi apoyo. Incluí cada detalle requerido con cuidadosa precisión, luego lo envié a través del portal oficial para que hubiera un registro completo del cambio. Una vez que recibí la confirmación, guardé el archivo en la misma carpeta que contenía el resto de la documentación que había estado recopilando. Más tarde ese día, mi teléfono volvió a encenderse, esta vez con un mensaje de una prima que preguntaba por qué mamá estaba llamando a parientes para expresar su preocupación por lo que ella describía como mi comportamiento completamente irrazonable. Según ella, yo había dejado a Kendra desamparada durante un momento difícil y había avergonzado a la familia. Dejé el mensaje en mi pantalla durante varios minutos antes de responder porque necesitaba considerar qué resultado quería de la conversación. Finalmente, escribí que los límites personales no eran actos de hostilidad y que ninguna de las complicaciones actuales había sido creada por mí. No ofrecí más explicaciones porque había llegado a un punto en mi vida en el que la justificación innecesaria se sentía como una rendición de control. Mientras los parientes debatían y especulaban, Kendra enfrentó una ola de problemas más fuerte. Intentó presentar documentos alternativos a su empleador, pero todo requería acceso a la dirección de correo electrónico que ya no podía abrir. Recursos Humanos la suspendió temporalmente mientras investigaban lo que llamaron actividad irregular de credenciales. Me enteré de esto solo porque Jordan me reenvió una breve actualización de alguien que había presenciado la reunión. Jordan no comentó la situación y no expresó simpatía en mi nombre. Simplemente me transmitió la información de la misma manera directa que usaba cada vez que discutíamos detalles fácticos relacionados con mi caso. Esa noche, me senté en mi escritorio y revisé la cronología de los acontecimientos de los últimos días. Cada acción que había tomado había sido silenciosa, deliberada y completamente dentro de mis derechos. Las consecuencias que ahora se desarrollaban no eran castigos que yo había impuesto, sino resultados que Kendra había creado para sí misma. Ver esos patrones finalmente salir a la superficie me trajo una inesperada sensación de cierre. Entendí que esto era solo el principio. Sin embargo, también reconocí que mis límites finalmente estaban funcionando. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de rescatar a nadie de las consecuencias de sus propias elecciones. Una semana después, me di cuenta de que el silencio que rodeaba a Kendra había adquirido una calidad más pesada, como si las consecuencias que se habían estado acumulando a su alrededor finalmente hubieran decidido llegar todas a la vez. Noté el cambio por primera vez a través de un breve mensaje reenviado por un colega que había asistido a una reunión con el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Escribió que su suspensión ya no era temporal porque no había completado los pasos de verificación obligatorios que requerían acceso a sistemas a los que no podía entrar. Leí el mensaje 2 veces sin reaccionar. Sentí una lejana sensación de reconocimiento, como si hubiera esperado que este momento se desarrollara en su forma exacta. Más tarde esa mañana, apareció otra notificación en mi teléfono. Provenía del portal de empleo de la empresa, el mismo donde una vez había firmado un documento de verificación de ingresos para apoyar su solicitud durante un periodo en el que ella insistía en que necesitaba ayuda, solo hasta que se estableciera. La alerta mostraba que su empleador había presentado un aviso de despido que pronto se reflejaría en futuras verificaciones. Tenía un tono clínico, desprovisto de emoción, lo que lo hacía aún más impactante. Me senté con él en silencio, consciente de que este era uno de los últimos hilos en los que ella había confiado como prueba de independencia. A mediados de semana, surgió la segunda consecuencia. El administrador de la propiedad de su complejo de apartamentos me envió un correo electrónico con un mensaje de seguimiento solicitando un formulario de garante actualizado. Escribieron que sin una confirmación renovada, el contrato de arrendamiento entraría automáticamente en un periodo de reconsideración de 30 días. Abrí su mensaje, revisé los detalles que adjuntaron y presenté documentos confirmando mi retirada. En unas pocas horas, lo reconocieron y agregaron un aviso formal explicando que Kendra tendría que cumplir los requisitos de ingresos por sí misma. Guardé la correspondencia en la misma carpeta donde guardaba los demás registros porque la organización me brindaba cierta estabilidad durante esos días. Esa noche, un pariente de fuera de la ciudad me envió un mensaje preocupado.
Dijo que mamá había estado llamando a varias ramas de la familia, explicando que yo había abandonado a Kendra durante un momento de crisis y que todo lo que le estaba sucediendo era el resultado de mi negativa a actuar como una hermana. Leí el mensaje lentamente. Casi podía escuchar la mezcla familiar de culpa y contradicción de mamá. Si sus declaraciones hubieran sido consistentes, quizás habrían tenido peso, pero ella cambiaba su narrativa según la audiencia y el resultado, y este patrón se había repetido a lo largo de mi vida. Le respondí que cada adulto debe asumir la responsabilidad de las estructuras de las que dependen. Mantuve mi respuesta breve porque una mayor explicación rara vez cambiaba algo. 2 días después, recibí confirmación de que a Kendra se le había dado un plazo para desalojar el apartamento. La noticia corrió rápidamente entre los parientes de que empacó a toda prisa y se mudó a una habitación libre que pertenecía a una prima lejana que vivía a casi 1 hora del centro de la ciudad. Aparentemente, intentó presentar una prueba alternativa de sus finanzas, pero no pudo cumplir los umbrales. Dijeron que parecía sorprendida por lo rápido que todo se había desmoronado, como si todavía creyera que alguien intervendría en su nombre. Cuando terminé de leer esas actualizaciones, dejé mi teléfono boca abajo y volví a la tarea que tenía entre manos. Había firmado la documentación para mi propia mudanza esa misma mañana. El nuevo apartamento estaba escondido lejos del centro de Nashville en un vecindario más tranquilo que se sentía con un ritmo completamente diferente. El viaje era más largo, pero algo en la distancia se sentía bien. Quería un espacio donde nadie irrumpiera en los límites o usara mi estabilidad como red de seguridad. A la tarde siguiente, una carta de mamá apareció en mi buzón. Su letra era desigual. Alternaba entre culparme, defender a Kendra y contradecir sus propios argumentos en líneas consecutivas. La leí una vez sin dejar que nada se asentara, la doblé cuidadosamente y la coloqué en un cajón. No le debía una respuesta, y ya no sentía la necesidad de cargar con una responsabilidad que no me correspondía. A medida que mis cajas de mudanza se apilaban más alto, sentí que la forma de mi vida cambiaba a algo más estable. El caos que rodeaba a la familia ya no me alcanzaba. Ellos operaban en su turbulencia, y yo me mantuve al margen por primera vez. Se sintió menos como una victoria y más como un regreso a mí misma, un reconocimiento silencioso de que la paz a veces comienza en el momento en que dejas de permitir que otros definan tu papel en sus tormentas. Un mes después, el ritmo de mi vida se asentó en un patrón más constante que se sentía ganado, no prestado. Mis días de trabajo se volvieron más enfocados porque ya no gastaba energía anticipando la próxima crisis que podría estallar alrededor de Kendra. Mi productividad aumentó de maneras que sorprendieron incluso a mi supervisor. Y las responsabilidades adicionales que acepté vinieron con un aumento de sueldo que afirmó silenciosamente mi decisión de proteger mis límites. Avancé por las semanas con una claridad que había estado ausente durante años, y cada proyecto completado reforzó la sensación de que había recuperado el control de mi dirección. Las noticias sobre Kendra llegaron en fragmentos, generalmente a través de parientes que luchaban por entender cómo había caído tan rápidamente de la cómoda posición que una vez ocupó. Dijeron que rebotaba entre trabajos temporales que pagaban de manera inconsistente y ninguno de ellos le proporcionaba la estabilidad que necesitaba para recuperar el equilibrio. Sin un garante y sin registros de ingresos fiables, se encontró incapaz de firmar nuevos contratos de arrendamiento. Permaneció en la casa de esa prima lejana donde la paciencia se estaba agotando. Sus gastos aumentaron mientras sus ganancias disminuían, y aquellos que una vez se adelantaron para rescatarla ahora evitaban involucrarse por completo. Escuchaba cuando estas actualizaciones me llegaban, aunque no las buscaba. Durante ese mismo periodo, mamá intentó llamar varias veces, dejando mensajes que alternaban entre apelaciones emocionales e intentos de enmarcar la situación como un malentendido. Dejé pasar las llamadas sin responder porque cada mensaje revelaba la misma contradicción. Quería que deshiciera las consecuencias que Kendra creó mientras se negaba a reconocer la historia que llevó a esta distancia. Mi silencio no era un castigo. Era autopreservación. En medio de todo esto, Jordan se pasó una tarde después de terminar una rotación de seguridad cerca de mi vecindario. Nos sentamos en mi balcón con té helado mientras discutíamos temas neutrales como patrones de tráfico y renovaciones de oficinas. Él no mencionó la situación familiar y yo no ofrecí detalles. La conversación se sintió ligera y respetuosa, libre de la presión tácita que había existido cuando él presenció la confrontación en el trabajo. Cuando se fue,
Aprecié que la visita fuera simplemente un gesto de familiaridad en lugar de un intento de rescate. Al finalizar el mes, reconocí que mi vida se sentía más sencilla porque finalmente había salido de los roles que otros me asignaron. Ya no servía como amortiguador para sus decisiones o como una solución integral para sus emergencias. La paz se hizo posible cuando la responsabilidad regresó a sus legítimos dueños. Aprendí que los límites no son declaraciones de ira, sino compromisos con el respeto propio. Cuando las personas se acostumbran a apoyarse en ti sin rendir cuentas, confunden tu silencio con consentimiento y tu apoyo con obligación. Dar un paso atrás reveló que relaciones se basaban en un cuidado genuino y cuáles dependían de la conveniencia. En el momento en que dejé de absorber el peso de las elecciones de otras personas, finalmente comprendí que proteger mi bienestar no requiere permiso de aquellos que una vez se beneficiaron de mi cumplimiento. Gracias por seguir esta historia a través de cada punto de inflexión y por dar espacio a una perspectiva moldeada por decisiones difíciles. Si alguna vez te has alejado de una situación que exigía más de lo que devolvía, me encantaría saber cómo navegaste ese cambio. Comparte tus pensamientos o experiencias en los comentarios para que otros que enfrentan encrucijadas similares puedan sentirse menos solos en su camino.